Estamos acostumbrados a movernos en el plano de la generalidad, a clasificar la realidad en ideas generales como si se pudiera hacer un esquema de todo lo existente cuando en realidad cada persona es única, diferente e irrepetible. Por tanto, siempre existen excepciones a la norma general que muestran que los estereotipos son injustos, porque cuando se toman al pie de la letra, consiguen distorsionar la percepción objetiva. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a clasificarlo todo en etiquetas generales que surgen estereotipos que sirven como modelos que ejemplifican casos concretos. Los estereotipos son generales y con frecuencia también distorsionan la realidad porque no reflejan la riqueza real de cada caso particular, incentivando desgraciadamente muerte y luchas constantes por igualdad. Con todo esto, parece lógico afirmar que las conclusiones que pueden aportar videos como la nuestra podrán repercutir de forma positiva en la visibilización de la situación actual. En este sentido, y poner de manifiesto cuánto trabajo nos queda por hacer. Si queremos conseguir que las mujeres y varones disfrutemos de una igualdad real y nos desarrollemos plenamente como personas, sin discriminación por razón de sexo, etnia o color, este video puede y debe, por lo tanto, repercutir en la consecución de una sociedad más justa y más igualitaria. Los estereotipos son los rasgos y papeles asociados con ciertos grupos y pueden estar relacionados con el componente de creencias de las actitudes. Los estereotipos son los rasgos y papeles asociados con ciertos grupos y pueden estar relacionados con el componente de creencias de las actitudes. Según la mayoría de los informes históricos, Lippmann fue quien presentó el término estereotipo a los científicos de la conducta en 1922, para referirse a la imagen típica que se nos viene a la mente cuando pensamos en un determinado grupo social. Nuestra investigación girará en torno a resolver las siguientes interrogantes. ¿Los estereotipos son innatos o aprendidos? ¿A qué edad se forman los estereotipos? Los experimentos serán sobre estereotipos raciales de género y estereotipos raciales profesionales. En la historia se han utilizado tres enfoques conceptuales generales para comprender los estereotipos: el enfoque psicodinámico, el enfoque sociocultural y el enfoque cognitivo. El enfoque psicodinámico se centra en la función de estereotipos para satisfacer necesidades propias, así como las de estatus y aprecio, y para servir a modo de mecanismo de defensa como el desplazamiento y la proyección de sentimientos negativos. El enfoque sociocultural toma en cuenta a los estereotipos como una dimensión del aprendizaje social, donde se interiorizan estereotipos con otros tipos de conocimientos sociales. Según este enfoque, la finalidad de los estereotipos en el nivel social puede estar dirigida a la racionalización y justificación del maltrato hacia los diferentes grupos sociales, como la discriminación. El enfoque cognitivo define a los estereotipos como una representación mental y la creación de estereotipos como procesamiento de información. De acuerdo a estas miradas, la creación de estereotipos inicia por la necesidad de los individuos de simplificar y sistematizar la información social. Si bien cada uno de los tres enfoques construyen perspectivas complementarias más que alternativas,
Es el enfoque cognitivo el que tiene más énfasis en la psicología social contemporánea. Acercándonos más a la naturaleza de los estereotipos, tenemos que, por un lado, estos facilitan la complejidad del entorno propio, ya que simplifican el mundo social. Y por otro lado, los estereotipos son considerados un proceso imperfecto, ya que se construye como un pensamiento rígido, difícil de cambiar. Y dan lugar a sobregeneralizaciones que resaltan de forma negativa la influencia de las características de los grupos sociales. De acuerdo con la investigación cognitiva de los estereotipos, los teóricos actuales se enfocan en la función de procesamiento de información de los estereotipos. Por ejemplo, la simplificación de la información del mundo, sin darle importancia a los aspectos cuestionables. El propósito de nuestro estudio fue conocer a qué edad se forman los estereotipos raciales. Para ello, realizamos un experimento con niños, similar al experimento de Clark. Contamos con la participación de 10 niños, 4 varones y 6 mujeres, con un rango de edad de 2 a 7 años. La evaluación se realizó en la cámara Gesser, ubicada en nuestra Facultad de Psicología. Vengan, síganme. Llegamos. Esta es la cámara Gesser, una de las mejores en Latinoamérica, y está ubicada en nuestra Facultad de Psicología. Los materiales que utilizamos fueron 2 muñecos blancos y 2 muñecos negros. Los 4 muñecos eran idénticos en todos los aspectos, excepto en el color de piel. El procedimiento fue el siguiente. Los niños fueron llevados a la cámara Gesser y evaluados individualmente. Primero se les mostró los 2 muñecos, uno negro y uno blanco, y se pidió que ellos señalen en primer lugar al muñeco negro, en segundo lugar al muñeco feo y en tercer lugar al muñeco malo. Por último, se pidió que indiquen al muñeco que se parece más a ellos. Después de cada pregunta, se les pidió el motivo por el cual ellos habían elegido a dichos muñecos. Además, mediante sus respuestas pudimos nosotros conocer sus preferencias raciales y conocer cómo es que ellos se identifican con algunos de los muñecos. La evaluación duró aproximadamente 10 minutos por niño y al finalizar la evaluación se les entregó obsequios y se hicieron algunas dinámicas como forma de agradecimiento por su participación. ¿Cuál es la muñeca negra? ¿Cuál es la muñeca negra? ¿Cuál es la muñeca negra? ¿Cuál es el muñeco negro? ¿Cuál es el muñeco negro? ¿Cuál muñeca te parece fea? Señálala. Señálala, señálala. ¿Por qué te parece fea la muñeca negra? ¿Cuál muñeca te parece fea? Señálala. ¿Por qué? Mira. Porque tiene color negro. Ah, ya. ¿Y cuál muñeca te parece fea? ¿Cuál te parece más feo? Ninguna. ¿Cuál muñeco te parece feo? ¿Por qué? Porque está muy pintado y muy pintado. Era bien, pero lo ha pintado muy feo. ¿Cuál muñeco te parece feo? Señálalo. ¿Cuál muñeco te parece feo? ¿Cuál muñeca te parece mala? Es mala. ¿Cuál muñeca es mala? Señálala. ¿Por qué? Porque es negra. Nada más. ¿Cuál muñeca es mala?
¿Cuál de los dos muñecos es malo? Ninguno. A ver, ¿cuál muñeco es malo? Malo, Sí. malo, este. ¿Por qué es malo? Me asusta un poco. Es malo. Digo, No. ¿Por qué es malo? porque él tiene la cara de malo. Porque tiene la boca como malo. ¿Cuál muñeco es malo? Señálalo. Fuerte, ya. ¿Cuál muñeca es mala? ¿Cuál muñeca se parece más a ti? ¿Cuál muñeca se parece más a ti? Señálalo. ¿Cuál de los dos muñecos se parece más a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi piel blanca y blanco. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Cuando yo era bebito yo era así. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿Por qué se parece más a ti? ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿Y por qué crees que se parece más a ti? Porque yo también soy negro. ¿Cuál muñeco se parece a ti? ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Alto, por favor. ¿Por qué? Porque tiene la misma piel que yo, tiene los ojos igualitos que yo, la misma nariz, la misma boca, las mismas orejas. Para los resultados obtenidos, otorgamos valores en una escala de 0 al 2, donde la elección de la muñeca negra toma el valor de 0, la elección de la muñeca blanca el valor de 1 y otras respuestas el valor de 2. De esta forma, las puntuaciones que representan las preferencias de la muestra se ordenan en el siguiente cuadro de edad versus número de pregunta. Con lo cual, se construye una tabla que muestre los resultados en porcentaje para facilitar la lectura de los resultados. Siendo para la pregunta 1, ¿cuál es la muñeca negra? Casi todos los niños, un 90%, eligió a la muñeca con color de piel negra. Para la pregunta 2, ¿cuál es la muñeca fea? No se verifica una diferencia entre los resultados de la prueba. Para la pregunta 3, ¿qué muñeca es mala? Se puede observar que existe una ligera diferencia, una ligera tendencia a escoger a la muñeca negra ante una pregunta negativa o peyorativa, que es muy pequeña con respecto a la otra cantidad de niños, siendo el 60% de los niños los que eligieron a la muñeca negra como la muñeca mala. Para la pregunta 4, ¿qué muñeca se parece más a ti? El 60% de los niños escogieron a la muñeca blanca. Mismo, podemos separar dos grupos para determinar a qué edad se empiezan a formar los estereotipos raciales en este caso. Grupo A, conformado por los niños de las edades 2, 3 y 4, y grupo B, conformado por los niños de las edades 5, 6 y 7. Lo más resaltante en estos grupos es que, por ejemplo, para la pregunta 2, vemos que en el grupo B existe un 71.4% de predilección a la muñeca negra ante la pregunta sobre cuál muñeca es fea. No así en el grupo A, donde no existe predilección por la muñeca negra. Asimismo, en la pregunta 3, se puede observar que el grupo B tiene predilección por escoger a la muñeca negra ante la pregunta sobre qué muñeca es mala. No así en el grupo A, donde no existe una diferencia apreciable ante la pregunta número 3. Estos resultados nos sugieren que la presencia de los estereotipos se va acrecentando o posiblemente formando a partir de las edades mayores a 4 años. Como conclusión, los estereotipos racistas son memorias a largo plazo. Desde la modularidad de la mente, son memorias a largo plazo implícitas y automáticas, pero no son innatas. Son causadas por la estimulación sociocultural de medios de comunicación,
por citar uno de los factores más importantes. En ese experimento se evidencia que la formación de estereotipos empieza desde una edad muy temprana, 4 años en adelante. Annette Kormiloff-Smith afirma que esas memorias a largo plazo se generan en un proceso de modularización. Este hecho nos indica que se debe legislar sobre el rol de los medios de comunicación y su regulación, ya que la educación es un factor importante en el desarrollo cultural de estereotipos, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, las políticas educativas deben prevenir la formación de estereotipos negativos que son la fuente de conductas de discriminación.